Ahora sí entramos en materia. Dice en el verso 23: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Cuando tú lees el llamado de Moisés, tú te vas a dar cuenta de que dice literalmente lo mismo, que los papás lo escondieron porque lo vieron que era un niño hermoso. Ahora yo le hago una pregunta: ¿qué papá no le parece su hijo hermoso? Seamos honestos. Usted lo puede ver y decir, qué chino tan feo, pero su papá, ¿qué dice? Mi ternurita, uno consentido. Usted lo mira y dice, pelado tan cabezón o tan orejón o tan narizón. Pero el papá, ¿cómo lo ve? O la mamá, ¿cómo lo ve? Lo más lindo y lo más hermoso. ¿Cómo es un recién nacido? Si somos honestos, ¿cómo es un recién nacido? Si somos honestos, ¿no? Pero uno como papá, ¿cómo los ve? Hermosos. Es más, vámonos a antes. Ahora hay la tecnología, usa ecografías 3D. ¿Y cómo se ve una ecografía 3D? Uy, Dios mío. Pero con usted como papá, ¿cómo lo ve? Usted dice, ay, mire, tiene la nariz mía. Ahí ya en la ecografía. ¿Sí o no? Eso es una cosa tremenda, pero usted trata de buscarle la hermosura. Pues ellos vieron a su hijo hermoso. Pero yo le voy a decir algo más acerca de la hermosura. Estamos aquí, que ellos vieron en su hijo. Esto a mí me habla de algo. Y la fe contiene algo que se llama predestinación. Más allá de que lo hayan visto niño hermoso y que no hayan temido al decreto del rey, o por eso fue que lo vieron niño hermoso, o por eso fue que no temieron al decreto del rey, porque Moisés ya había sido, ¿cómo? Predestinado. ¿Cuántos testimonios conocemos nosotros de grandes predicadores y hombres de fe de esta historia de la actualidad? Que dicen, mi mamá me quiso abortar, mi mamá se tomó tales medicamentos, mi mamá se practicó tal cosa, mi mamá se golpeaba el vientre cuando yo tenía tantos meses. Y se paran y dicen, y aquí estoy, porque esa persona de hecho había sido predestinada, había venido a esta tierra con un propósito de Dios. Porque Dios se lo podía llevar ahí, claro que sí, pero Dios tiene con ciertas personas algo claro, y Dios dice que ese propósito o el llamado que Dios hace, ese propósito viene desde antes de la fundación del mundo. Entonces usted y yo debemos tener la fe puesta en lo siguiente: fuimos predestinados, llamados, escogidos antes de que fueran las cosas en este planeta. Olvídate de que tú eres producto de un matrimonio únicamente. Olvídate que tú eres el producto de la unión marital de papá y de mamá. Olvídate, y voy a ser un poquitico más explícito y más pesado, que tú eres producto de un descuido de ese papá y de esa mamá, o de ese papá que vino, hizo y se fue, o que tú eres producto de una violación. Nosotros debemos tener claro, y la fe nos debe llevar a eso: yo estoy en esta vida, yo transito en este mundo porque Dios tiene un propósito conmigo, porque Dios me predestinó. Moisés pudo haber sido lanzado al río porque ese era el decreto del rey, que esos niños recién nacidos, esos niños pequeños de 3 meses atrás, esos niños fueran lanzados al río. Y Moisés entraba perfectamente, cabía perfectamente en ese decreto para que fuese lanzado. Pero sus papitos lo vieron hermoso, precioso, mi bebé, y lo escondieron por 3 meses y no le tuvieron miedo al decreto del rey. Eso, iglesia preciosa de Dios, es una vida de fe y para fe, y usted debe tenerla clara. No sé cuántos años tenga usted, 10, 11, 15, 20, 40, 50, 60 o más, pues tenga claro que usted está en esta tierra, que usted está transitando esta vida porque Dios tiene un llamado, porque Dios tiene un propósito. Ahora usted va a decir, pastor, ¿cuál será ese propósito? Mírese dónde está usted esta noche. ¿Dónde está usted esta noche? Delante de Dios, escuchando su voz. ¿Qué podría estar haciendo usted esta hora? ¿Viendo el partido del Nacional por la Libertadores o la final de River contra Boca?
no sé qué otro partido haya, o qué más hay esta noche. La Voz Kids, nómbreme otra. La mamá del 10, no sé qué es eso, pero la mamá del 10, déjame, supongo. O podría usted estar en el casino jugando cartas, póker, podría usted estar haciendo cualquier otra cosa, podría usted estar pecando, no necesariamente haciendo no mucho, ni dueño del ocio, pero podría usted estar pecando. Pero si usted está en este lugar escuchando palabra de Dios, es porque Dios tiene un propósito con usted. ¿Cuántos pueden decir amén? Iglesia preciosa de Dios, la fe me lleva a pensar eso de Moisés y la fe nos debe llevar a pensar eso de nosotros. Mire el versículo 24 y 25. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales. Diga conmigo temporales. Diga otra vez temporales. Del pecado. Mire usted esto, quiero primero el contexto por si usted no lo recuerda. Cuando Moisés lo esconden por 3 meses siendo bebé hermoso y bello, precioso, ante los ojos por lo menos de sus papitos, la mamá decide hacer un cestillo, calafatearlo con brea y otras cosas para que quedara impermeabilizado, para que no se le metiera el agua, ponerlo en el río y acercarlo hacia donde se bañaba las doncellas y entre ellas la hija del faraón. Y cuando ella lo vio, lo tomó, ella lo quiso tomar para sí. ¿Por qué? Quiero hacer un paréntesis. Este mes se celebró el Día Internacional de la Mujer. El del hombre nos quedaremos esperándolo. ¿Qué sucedió ahí? Una mujer es mucho más sensible que un hombre. Yo entro a la casa de mi madre y si ella está viendo algo, algún programa, lo primero que usted voltea a mirar, ¿qué es? Los ojos. Y generalmente, ¿qué está haciendo mi madre en ese momento? Vea, no lo dije yo. Está llorando. ¿Por qué? No sé, pero está llorando. Porque ustedes las mujeres son ¿qué? Más sensibles. Y estas mujeres fueron muy sensibles al ver este niño. Quizás un hombre no hubiera sido sensible. Quizás un hombre hubiera recordado lo que mandó decir el rey. No lo hubiera visto ni hermoso ni indefenso. Que es un hombre, ay, mire el bebé, agarrémoslo, sáquelo, no, todavía, no, sáquelo de la pata y todavía ya no se mueve. ¿Lo dejamos allá o lo tiramos allá? Quizás. Pero recuerde que leíamos y entendíamos que Moisés tenía un propósito, había sido predestinado para. Y así quieren abortar, así quieren asesinar, así quieran dañar la simiente, como cuando el Señor habló desde los tiempos de Adán y Eva, predestinando y hablando acerca del Mesías que vendría, cuando la mujer iba a estar encinta, porque la enemistad de su simiente sería contra la simiente de la mujer, refiriéndose de que el Mesías nacería de una mujer, de una virgen, de una mujer, de una doncella guardada. Y ahí se cumplió cuando Cristo vino, siendo Dios, Hijo de Dios, hecho hombre, y se metió en el vientre de una mujer. Y aún así, cuando él nació, se repitió la historia de Moisés, por así decirlo. Herodes mandó asesinar a todos los niños porque decían que viene la profecía, que se iba a cumplir, que llegaría el Mesías. Sin embargo, todos sabemos que Cristo y su palabra se cumple porque se cumple. Iglesia preciosa de Dios, ahora entendemos aquí en estos 2 versículos que cuando ya él crece, después de haber vivido mucho tiempo en casa de príncipes y de reyes, siendo desde muy pequeño culturizado y enseñado a vivir como ellos. Usted no crea que no, siendo un bebé lo tomaron, pues obviamente él creció creyéndose que era de esa raza, creyéndose que era de ellos mismos, o por lo menos conviviendo y comportándose como ellos. Aun cuando todos ya sabemos la historia, Moisés cuando ya crece, como dicen por ahí, el proverbio popular, la sangre tira,
Cuando él empieza a ver que los egipcios golpeaban y azotaban demasiado a los israelitas, que les hacían a ellos las grandes estatuas y les hacían a ellos sus edificaciones y llevaban el barro y la paja y hacían sus ladrillos y eran duramente castigados, él tomó venganza por sus propias manos y asesinó a uno de esos egipcios. Él huyó después. Él entendía que era diferente. Dígame usted, iglesia preciosa de Dios, si uno, teniendo los placeres de la vida, comillas, teniéndolo todo y todas las comodidades, él decidió y prefirió no llamarse hijo de la hija del faraón y decidió ser maltratado, escuche muy bien esto, ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Cuando tú y yo somos gente que vive en fe y practicamos esa fe, por eso se llama una fe práctica, nosotros debemos poner en práctica nuestra fe en nuestras decisiones, y una persona de fe toma buenas decisiones. Me explico, si alguien viene a ofrecerte y a pintarte castillos y a entregarte, mejor dicho, las riquezas y los tesoros de la vida, pero esa persona no es conforme al corazón de Dios, esa persona te está instando a que peques y a que falles y a que vivas una vida deliberadamente alejada de Dios. Si tú eres una persona de fe, tú vas a decir: prefiero seguir viviendo como estoy, porque sé que Dios me dará, porque sé que Dios me proveerá, porque sé que Dios es el Dios que me sostendrá, antes de servirle al mundo, a las riquezas, a la vida, al dinero, al mismo Satanás. Recuerde que la Biblia del Señor dice: el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Moisés estaba viviendo en fe, aunque él no lo sabía, y él que dijo: prefiero salir huyendo y esperar que me maltraten, y esperar que me busquen, y comer quizás no de lo mejor que comía acá, ni vivir una vida opulenta como la vivía acá, pero prefiero eso antes que vivir de los deleites, y les dije que repitieran esa palabra, temporales de la vida. Porque recuérdenlo siempre, todo lo que ofrece la vida, todo lo que ofrece esta vida, este mundo, es temporal. Todo tiene fecha de vencimiento, iglesia preciosa de Dios. Nosotros debemos entender eso, que cuando vivimos en fe y rechazamos lo que el enemigo nos ofrece, estamos rechazando cosas temporales y estamos viviendo en fe sabiendo que le apuntamos a algo que es eterno, que es duradero, que no tiene fecha de vencimiento. Yo no sé si te ha pasado, yo no sé si te esté pasando, o yo no sé si te vaya a pasar, pero escucha y está muy atento a lo que Dios está hablando en esta noche. Sé sabio e identifica lo que no es de Dios. Si lo que se te ofrece aparentemente puede llevarte a la alegría más profunda, pero sabes que hay algo de entre por medio que no es legal, hay algo entre por medio que no es agradable ante los ojos de Dios, detente y rechaza eso. Para eso hay que tener fe, y para eso hay que aplicar la fe. ¿Cuántos pueden decir amén a eso, iglesia preciosa de Dios? Yo recuerdo, y ya se los he contado, pero yo recuerdo cuando trabajaba en cierta empresa X, que fue en la última que logré trabajar, y tenía también un cargo muy especial, y yo trabajaba y lavaba toda, y en el día, y hacía, y corría, y estaba en un punto y en el otro, y recorría Florida, Girón, Piedecuesta y Bucaramanga, hay muchos puntos de venta, hay muchos lugares, y de aquí para allá. Pero cuando ya llegaba la tarde, noche, yo tenía una cita especial. Yo tenía algo que después de trabajar tanto y quemarme en la moto y estar cansado, yo tenía algo especial que me esperaba, y ese algo se llamaba Don Bosco. Ese algo se llamaba: rápido, cámbiese y hágale, porque vamos para Don Bosco. Y de tantos rechazos que le hacía a mi jefe, porque me decía: tiene reunión, tiene no sé qué, véngase para acá. Y yo: pero yo tengo un compromiso, pero yo tengo que ir, pero yo tengo que asistir. Un día me estrellé de los nervios, no tenía el otro carro, lo estrellé a un taxi, porque yo ya venía encorbatado. Cuando eso era más, la corbata me volaba y todo el cuento, y yo era feliz, y yo iba a recoger a mi esposa al trabajo. Yo llegué, me cambiaba, alistaba a Juanchis cuando eso era solo Juanchis, y hágale, y nos íbamos
aunque ese día no sé si Juanchi iba conmigo, pero en el carro yo decía, tengo que arreglar a mi esposa y nos vamos para Don Bosco rápido, que había culto cuando esos eran los jueves, donde la hermana Carlota, y frus, me timbró el celular, y yo ahí como los nervios, y era la jefe, y la cosa, y pum, ni pude hablar bien con ella, me estrellé, me tocó darle, menos mal llevaba alguito ahí para el taxístico, y ustedes saben que el taxista, ¿hay algún taxista acá, no? Se bajan con la cruceta si pueden de una, o con la antena del radio, eso no saben conciliar. Y no fui esa noche a las reuniones y todo el tema allá en la empresa, eso es en Chimitá. Y recuerdo que al día siguiente me citó, me habló, me llamó, me regañó, por ahí fui a verla creo, pero por teléfono fue que me dijo, Arley, usted sí es bobo, usted teniendo un cargo, una profesión, estudio, trabajo, buen sueldo, y usted va a vivir de eso. O sea, usted con lo que hizo, por favor, vaya a que su Dios le dé de comer. Así me dijo, total, no les estoy diciendo mentira. Así me dijo, que su Dios le dé de comer. Yo no le voy a decir que yo con mucho gozo y mucha fuerza, pues me arde, yo no les voy a hablar aquí mentira. Yo me asusté, me preocupé y chaolín pingüín y hasta aquí nos vimos mi disco. Voy a hablar para que cuadren y hasta aquí llegó. Yo recuerdo que me fui para un parque, un parque. Y me senté en una banca y se me bajaban las lágrimas y las manos frías. Yo a qué hora llamo a mi esposa. ¿Ah, éramos esposos? ¿Sí? Ah, bueno. Ya éramos esposos. ¿Sí? Ah, sí. No, es que yo me había quedado sin trabajo cuando nos íbamos a casar, pero era de otro lado. Yo era más bueno para quedarme sin trabajo y vivir a punta de fe. Para que vean. Y no, yo me quedé sin trabajo y ahora como le digo, y yo le comenté a ella, pero ustedes saben que las mujeres son más. Y cuando le dije las palabras que utilizó la jefe, dijo, no, pues Dios se encargará. Y a partir de ahí, dedicados a la obra. Y han pasado no sé cuántos años ya después de eso, 5, 4, 3, 2, 1, como 5 años, 4 años, 5, 6 años, mire, más todavía. Y Dios se ha encargado de sostenernos. Dios se ha encargado de darnos. O sea, lo que ella no sabía es que lo que ella estaba proclamando en contra se estaba cumpliendo era a favor, y su Dios vaya que lo alimente. Y hasta el día de hoy Dios nos ha alimentado, porque me encuentro con excompañeros, me encuentro con familia y me dicen, ¿y usted a qué más se dedica y qué más trabaja? ¿Usted en qué está produciendo? Y yo le digo, yo solamente es la obra de Dios y Dios se encarga de sostenernos, y así ha sido hasta el día de hoy. Cuando uno tiene la fe activa, cuando uno tiene una fe que es práctica, uno toma las decisiones correctas, y usted debe estar atento. Así como Moisés estuvo atento a la voz de Dios, si Dios es el Dios de Moisés, es el Dios de ustedes también y mi Dios. Y si Dios sostuvo a Moisés, si Dios sacó adelante a Moisés, si Dios respaldó a Moisés, Dios también lo va a respaldar a usted. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, y mire lo que continúa. Mire el versículo, mire, le voy a leer este pasaje en Gálatas, puede escribirlo ahí, 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Es decir, cuando tú andas en fe, toma las decisiones en el Espíritu y no en la carne. Cuando tú andas en fe, tus decisiones son espirituales y no carnales, porque si son carnales, se oponen contra lo espiritual. Y eso no debe ser así entre nosotros. Así que no te pase lo del adolescente de 13 y 14 años, que llega al Brian y le pinta un dibujo y le dice lo felices que van a ser y que la ama solamente a ella. Pero luego ese Brian se le destiñe poco tiempo después, la deja por ahí con una barriga y hasta ahí llegó el amor. No se deje usted engañar, no se deje usted que le suceda eso. Si el enemigo viene a pintarle a usted cosas, usted debe saber qué es lo que viene de parte de Dios y qué no es de Dios. Versículo 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada
en el galardón. Moisés tuvo mayor riqueza, por mayor riqueza el sufrimiento como pueblo de Dios, que los tesoros de los egipcios, así como Cristo tuvo como riqueza el sufrimiento de la cruz, porque tenía puesta la mirada en el galardón que está al frente, que está adelante. Iglesia preciosa de Dios, escuche esto. Esto puede sonar como un cliché bíblico que parece ser olvidado hoy en día, a pesar de estar expuesto reiterativamente en la Biblia. Poner nuestra mirada en el galardón celestial y rechazar los tesoros terrenales. Lamentablemente hoy todo cristiano debe ser rico y buscar serlo a toda costa, y se enfatiza en ello, y el que no logra tener riquezas como muchos termina renegando luego de Cristo. Me explico. Moisés prefirió vivir esa vida de israelita que vivir la vida de egipcio. Prefirió vivir la vida aparentemente de esclavitud que la vida aparentemente de riqueza. Digo aparentemente porque ellos no eran esclavos, ellos eran libres por Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros ya no somos esclavos, somos libres. Pero por fe él dejó Egipto porque puso la mirada en el Dios Todopoderoso, porque puso la mirada en el galardón, y el galardón es celestial, no en los tesoros terrenales. Así lo hizo Jesús, así lo hizo Cristo. Usted le llama la atención que cuando lee esto, dice que el vituperio de Cristo, dice teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Usted dice, ¿por qué mezcla Cristo con los tesoros de los egipcios si en el tiempo de Moisés, ¿cuál Cristo? Si Cristo no había venido. Teniendo por mayor tesoro el vituperio de Cristo que los de los egipcios, o por mayor ganancia o por mayor riqueza el vituperio de Cristo que el de los egipcios. Lo que está haciendo aquí es un paralelo con la vida de Moisés y la vida de Cristo. Cristo cuando vino pudo haber sido el rey aquí en la tierra con toda la majestuosidad y con todos los servidores que pudiera tener, pero Cristo escogió ser obediente hasta la muerte, dice la Biblia, y muerte de cruz, porque dice que tenía la mirada puesta en el galardón, y Moisés también, sin siquiera de pronto saberlo. Cristo sabía a quién le servía, que era el Padre Celestial. Cristo sabía a quién le obedecía, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo sabía cuál era su misión, y él hasta que no terminara su misión no quedaría contento y satisfecho. Por eso dice Isaías 53, ya terminando como en los versículos finales 11, 12 o 10, 11 y 12, dice: verá el fruto de su aflicción, hablando de Cristo, verá el fruto de su aflicción y se sentirá satisfecho, se sentirá regocijado, se sentirá alegre. Después de que Cristo sufriera lo que sufriera, iba a ver lo que logró con lo que sufrió y se iba a sentir feliz, iba a decir: valió la pena cada azote, cada golpe, valió la pena la cruz. ¿Por qué? Porque tú y yo somos alegría para el Señor. Tú y yo somos alegría para el Señor. Cuando Él voltea a mirar el fruto de su aflicción, cuando Él voltea a mirar nuestras vidas y somos vidas rendidas a Él, Él se va a sentir satisfecho y contento por lo que hizo. Ojo, no estoy diciendo que le quite o que le ponga majestuosidad o grandeza, porque Él lo es con o sin nosotros. Estoy diciendo que somos un tesoro especial, que somos un regalo especial, que somos el fruto de una muerte y una resurrección gloriosa que solamente Cristo nos pudo dar. Cuando Moisés se refiere ahí, es que Moisés también decía: aunque tengo todas las riquezas y los tesoros que Faraón me pueda entregar, mi mirada está puesta en el galardón que solamente Jehová me va a entregar. Y en ese momento ya Dios le había dicho a él que iba a libertar por mano de él a los egipcios, a los israelitas de los egipcios. Que el llamado que Dios le había hecho era un llamado verdadero y real. Recuerde lo que hemos venido hablando. Cuando a ti se te habla y se te cuenta el colorín colorado de la historia, debes caminar feliz y gozoso de que al finalizar, no sé cómo, pero Dios prometió que allá vamos a llegar. No sé cómo, pero Dios prometió que yo voy a lograr esto. No sé cómo, pero Dios prometió que Dios me ha puesto por cabeza. Cuando nosotros vivimos como Moisés lo vivió, cuando nosotros vivimos como esos hombres de fe vivieron, entendemos que lo que se nos presenta en el transitar de ese proyecto que Dios trazó para nosotros, de esa vida que Dios trazó para nosotros, de esa promesa que Dios trazó para nosotros, nosotros entenderemos que cada obstáculo que se presente, algo sucederá, algo Dios va a hacer, porque juntamente con la prueba el Señor da la respuesta también y da la salida, lo dice la palabra del Señor. Así que, iglesia preciosa de
de Dios. Escoge siempre el galardón del Señor antes que los tesoros que te pueda entregar esta vida. Eso lo hace una persona de fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué se los digo? Porque es triste ver al cristiano cuando su jefe es un mundano, es mejor dicho el hijo de Lucifer, es el anticristo en pasta. ¿Qué más les digo? Es ese personaje. Y es triste ver cuando un cristiano todo se lo aplaude y se lo acolita y casi que se le rinde a los pies porque es el jefe, o para que no me eche, porque me está pidiendo que haga todo esto. Pero es que es mi jefe. Olvídese, iglesia preciosa de Dios, olvídese. Ahí se utilice bien la palabra como es. ¿Qué dijo el apóstol Pedro cuando se le dijo que no hablara del evangelio? Escuche bien el contexto en el que se dijo que no hablara del evangelio de Cristo. ¿Qué dijo? Me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nótese el contexto en el que estaba y lo que se le estaba prohibiendo. Iglesia maravillosa del Rey, tú debes vivir en fe. Tú debes creerle a quien le estás trabajando, sirviendo y en quien has creído. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es triste de verdad ver cómo se burlan y se ríen con otras personas cuando piensan que es que dependen de ellos, porque nada, iglesia, nosotros dependemos es de Dios. Nosotros dependemos es del Rey. A mí me dijeron que su Dios lo alimente, pues ahí está Dios y me está alimentando. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, Él no nos dejará avergonzados. Mire usted, iglesia preciosa de Dios, lo que continúa en el versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. Mire esto, cuando dice como viendo al invisible, ¿a usted no le parece que eso suena contradictorio y que eso suena ilógico? Como viendo al invisible. O sea, eso suena ilógico. ¿Cómo va a ver uno algo invisible? Es que la fe ante los ojos de los hombres y humanamente hablando es ilógica. ¿Por qué? Porque la fe nos lleva a nosotros a creer en lo que aún no se ve, a confiar en las cosas que vendrán cuando hay probabilidades cero de que eso se cumpla. Eso es la fe. Cuando humana, científicamente se dice es que no hay esperanza, es que no hay probabilidad, ahí es donde debe operar la fe de nosotros y entender de que sí la hay, de que sí hay oportunidad. Hoy estaba en una funeraria, una carrerita, la verdad fue una carrerita, porque los miércoles ahora nos toca en bus, la pastora baja, también ha bajado a la casa y luego vuelve y le toca subir. Yo estaba en bus. Pues la verdad, salir en bus cuando no es todos los días, supongo yo, cuando no es seguido, el andar en bus es una aventura. Joel, yo le tomo fotos, voy a mostrarle foto a La Paz. Le tomo fotos y para Joel es el autobús. Y vamos en el autobús y él es feliz y yo tenga ay, eso es tremendo, pero es una aventura. Yo supongo que ya todos los días, ¿no? Debe ser de pronto cansón, supongo, ¿no? Pero es una aventura. Entonces hoy en bus para varias partes y en esas fui a la funeraria, en una de esas carreritas que me pegué y estuve allá y era del señor que un día vino acá, que lo trajo la hermana Marlene, que vive, ella es la que vive en el 23 de septiembre, es que se llama el barrio, ¿no? ¿De julio? Mi cabeza, créanme que no lo dije de adrede. Para que vean, mi cabeza se me olvidan los nombres y las fechas. 23 de junio, 23 de junio y el 12 de octubre. Y el 1 de mayo, que es el día del trabajo. Y el 4 de febrero no se le olvide. Y yo le daba la gloria a Dios allá porque yo decía, Señor, le diste la oportunidad a este hombre de conocer de tu amor. Él vino acá, un señor que estaba bien enfermito, que oramos por él. La hermanita Marlene le pudo compartir. Y yo llegué allá, llegué a la funeraria, yo no sabía el nombre de él. Cuando llegué no había nadie, me paré afuera. La funeraria San Pedro y ahí colocan los carteles, ¿no? De los nombres de los difuntos. Entonces yo decía, Dios mío, ¿cuál es el mío? ¿Cuál es mi muerto? Porque yo decía, no sé a cuál es el que debo ir a orarle. Entonces estaba yo ahí y leía a todos y yo decía, no, ninguno me suena. Voy a la segundo piso que están todos los muerticos hoy
del segundo piso y fui y empecé a recorrer todas las salas. Y la gente me miraba porque obvio, todos ahí en su duelo y yo no veía a nadie conocido. Yo conozco a la hermana Marlene y paré de contar y yo decía, ¿será acá? Señor, muéstrame ahora. Y yo miraba y no, esta gente es como muy firififí. Esto no creo. Y me entré al otro, a un señor Ismael. No, ese Ismael no es. Y a un Rumérgenes, algo así, señor Rumer. No, ese tampoco es. Y el otro no, porque era como que rosa. No, esa es mujer. Esa no es. Entonces di la vuelta y nada, y la gente me mira. Yo ya el almuerzo de la pastora aquí en la mano. Pero yo iba bien presentado, ¿no? Yo iba así, pues bien presentado, así. Estoy bien presentado. Así. Como un pastor evangélico. Y me puse entonces, dije, no, la segunda, voy a ponerme a buscar en los que firman, en las libretas esas que firman. Ahí de pronto leo Marlene. Y dele y nada. Y dele acá y trae nada. Fui a otro y apenas habían escrito 2 nombres y qué tristeza. Como que aquí, y nada, yo dije nada. Llegué a la última sala y no, y esa sala vacía y tampoco encontré el nombre. Entonces dije, ya sé qué voy a hacer. Yo no lo hago, pero voy a hacer algo que va en contra de lo que yo mismo me he propuesto. Yo tengo reglas principales mías. Una de ellas es no mirar a los muertos cuando voy a predicar. Y me disculpan porque yo he ido a auspiciarles sus funerales y ustedes se dan cuenta que yo me paro. Yo nunca me acerco, nunca lo miro porque yo tengo mis cosas. No estoy diciendo que es antibíblico, no estoy diciendo que sea malo o bueno. Es mi regla y respétemela, hágame el favor. Entonces dije, me va a tocar romper esa regla sagrada mía y me va a tocar ir muerto por muerto a hacerla de Cantinflas. Se los juro, les hablo realidad. Y con el almuerzo ahí se me enfría el almuerzo, Dios mío. Entonces dije, me va a tocar ir como Cantinflas, entrar muerto por muerto. Entonces era una de Cantinflas que llegó y compadre, y que se cae y todo, y cuando se da cuenta ese no era el muerto. ¿Sí se acuerdan? No. Yo acuerdo. Y yo dije, me va a tocar romper la regla y iba a arrancar. Iba a arrancar a ir a entrar a mirar muerto por muerto, porque yo creo que lo veo y me acuerdo. Aunque cuando una persona se muere, a veces queda muy distinto, ¿no? Yo decía, Dios mío. Entonces cuando iba a arrancar, no lo hice. ¿Por qué? Porque en la última que llegué no había nadie adentro, absolutamente nadie adentro. Entonces yo llegué allá, había una señora llegando y había un señor grandote, moreno, sentado, bien vestido, así serio ahí nomás. Y entré hacia la sala y no había nadie, solamente el señor afuera y una señora que estaba ahí llegando y preguntando. Yo les dije, qué pena ustedes esto, ¿saben si el señor que está acá, él es hermano de la señora Marlene? La señora dijo, sí, Marlene. Y el señor dijo, ella era la hermana. Y yo le dije, bueno. Mucho gusto, yo soy Arle, no le di mi nombre, y mucho gusto, yo soy de la iglesia, tampoco, eso es otra regla, respétenmela, que yo no digo yo soy pastor hacia los 4 vientos y no sé qué, para que no piensen que de pronto es que yo llego una vez a exigir cosas, no, yo digo, la señora Marlene se congrega en la iglesia donde estamos, allí estuvimos orando por el Señor y no sé qué, mucho gusto, no sé qué. Entonces iba entrando y la señora que iba llegando me dijo, ¿usted va a entrar? Yo le dije, sí, porque a ver si llega alguien. Dijo, ahora sí entremos porque a mí me da miedo entrar sola. Ahí sí me provoca, ahí sí va con el que es, va con el pastor. ¡Fuera, Satanás, de aquí! ¡Fuera ahora! Ahí sí me provoca decirle, bueno, señora, va entrando con el que es, el que... Poco susto, la verdad le tengo a muchas cosas, poco susto a esas cositas también. Pero no miro, entonces entramos con la señora y entró el señor moreno grande. Entonces les concluyo con lo siguiente, el testimonio, la historia de hoy. Y es que el señor estaba muy reácido, esos señores, y grandotote. Yo soy grande, no mentira, yo no soy grande, pero el señor sí era, y bien vestido, así serio. Entonces yo tratando de hablarles y como entrar la cosa y había ese silencio que se hace tan incómodo. Yo me quedé mirando con él, digo, los gladiolos, las flores, ahí como un tiempo así. Y nada, entonces les dije, venga, yo la verdad quisiera orar, yo vine a eso, a orar, a compartirles de la palabra, ¿ustedes me lo permiten? La señora lo pensó y dijo, pues por mí no hay problema. Yo era una vecina de él. Y el señor, no sé, nada. Entonces seguí rompiendo el hielo, tratando de hablar. Entonces hubo otro silencio y volví y les dije, ¿será que podemos orar? Entonces el señor se alejó como a sentarse a los muebles y tarareó y dijo, lo que pasa es que tengo guayabo,
porque no hablé con mi tío y él me estuvo buscando. Fui el único sobrino que no vino a verlo. Yo llevaba mucho tiempo sin verlo y él mandó llamarnos a todos los familiares y él fue muy bueno con nosotros desde que éramos pequeños. Yo no vine a verlo y él me insistió, pero yo por mi trabajo y por mis viajes no pude verlo. Yo me iba quedando como sin palabras. Entonces yo le dije, no, lo que pasa es que muchas veces uno, por esos detalles y por las ocupaciones, queda marcado como usted en este momento. Pero si quiere oremos. Le dije, pero si quiere oremos. Entonces se sentó. Entonces me puse a hablarle de la vida y cuánto tiempo conoció a su tío y sí, no sé qué, y sí compartieron y él tenía hijos o hijas y no sé qué. Yo como una sola vez lo vi en mi vida y tal cosa. Y cuando lo vi que ya empezó a hablar un poquitico más, le dije, ¿y oramos? No sé si me dijo sí, no sé si me dijo no, pero la vecina ya estaba como animada. Y la vecina dijo, sí, por mí no hay problema. Ya lleva diciendo eso como 4 veces, por mí no hay problema. Seguro. Entonces yo dije, bueno, vamos a orar. Cuando empecé a orar, cuando me di cuenta que el Señor se puso de pie y la señora también. Y empecé a orar y a compartirles de la palabra, y a compartirles de Jesús, y a compartirle y a hablarle al Señor acerca de lo que había sucedido y que sí, obviamente eso marca, pero que Dios podía darle paz, que solamente Él, y que estábamos reunidos ahí por propósito de Dios y que no lo conocía al Señor, no sé qué hizo en la vida, pero lo que sí tenía claro es que Él en su momento le dio una oportunidad de conocer a Jesús como Señor y Salvador, y luego se lo llevó, porque para Dios lo más importante es el alma, y este Señor lo más importante es que conoció del galardón que va más allá de lo que el hombre puede otorgar en esta vida. Y el Señor estaba aprendiendo el moreno que lo que es el trabajo, porque yo le dije eso, que lo que es el trabajo y lo que puede dedicarle uno muchas veces al trabajo, eso es pasajero. Se los decía en estos días en casas para compartir. Señor de todo, Señor de mi vida, porque nosotros tenemos un trabajo, una bendición, una empresa, y muchas veces se nos desgasta la vida en la empresa, en la bendición, y no tenemos tiempo para los niños, para la casa, para la esposa, o las señoras para sus señores, y no tenemos tiempo para Dios ni para venir a congregarnos. Y yo le decía eso al Señor, y oramos y oramos y oramos, y luego el Señor, ya saben cómo mis abrazos. Aunque esta vez él me abrazó y casi que me alza. Ese grandulón, ese morenote, y me alzó y me abrazó ahí, lo bendije, hay varias cosas, aleluya, Cristo vive. A la señora también, quedaron felices. Y luego fui y tomé el almuercito y le dije, permiso, sigo con mi peregrinar, porque tengo que llevarle el almuercito a mi esposita. Yo creo que me vieron así salir en cámara lenta, como alguien que llegó con sotana blanca y se fue. No. De pronto yo diría, no sé, vino alguien acá, nos habló, nunca supe el nombre de ellos, y lo más tremendo, ellos no supieron nunca mi nombre, nunca nos presentamos, pero estoy completamente seguro de que esa escena quedó grabada acá y acá en los corazones de ellos, y sé que quedaron con eso. Vino un muchacho moreno, su rostro resplandecía, no, mentiras, como fuera, ¿no? No sé ellos cómo me vieron, pero me vieron. Lo único que sabemos es que vino alguien y nos habló de Jesús, y después de esa oración hubo una paz que nos tocó, yo creo, porque no le digo que después de ese tipo tan serio y tan todo, me abrazaba. Ese es el Dios en el que nosotros debemos poner nuestra mirada. Ese es el galardón al que le debemos apuntar. Por eso les contaba la historia del señor que vino acá, el finado, el que falleció, de que su mirada, aunque hubiera sido en el último minuto, fue puesta en el galardón, y el galardón de nosotros se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén a eso, iglesia preciosa de Dios? Ese es el Dios el que nosotros predicamos. Versículo 28, ¿qué dice? Ayúdeme, a la 1, a las 2 y a las 3. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Esto es increíble, precioso, y de hecho es precioso este pasaje. No les adelanto nada mejor de este pasaje, solamente les digo que por la fe celebraron la Pascua. Pascua en hebreo es Pesaj, y Pesaj significa pasar por alto o pasar sencillamente. Cuando ellos colocaron la sangre, ¿recuerdan?, del animalito en los linteles
de la puerta, que es la parte superior, no las columnas, sino la parte superior de las puertas, estaban haciendo ellos de alguna manera la representación de lo que iba a venir a ser el Mesías. Pero en ese momento, colocando esa sangre, rociándola, ¿qué es lo que sucedió? El que destruía a los primogénitos no destruyó los primogénitos de ellos, solamente a los primogénitos de los egipcios. Pero ¿qué es lo que me lleva a pensar a mí esto? De esto lo profundizaremos más adelante, acerca de la Pascua, del Pesaj y de todo lo demás. Pero ¿qué les quiero hablar de esto? Que cuando tenemos fe, somos obedientes a lo que Dios nos manda. Porque fue la primera Pascua que se celebró, era la primera vez que hacían algo así. Y el Señor se lo dijo a Moisés. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Obedeció. ¿Y qué hizo el pueblo? Obedeció. Cuando tú y yo somos gente de fe, obedecemos a lo que Dios manda. Pero Señor, es que nada, obedecemos a lo que Dios manda. Te parezca o no te parezca racional o lógico, o no te parezca racional o lógico, pero si Dios te mandó, eso es tener fe, caminar a lo que Dios nos manda a hacer. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Iglesia preciosa de Dios, eso es tener fe, ser obedientes a Dios y a su preciosa y maravillosa palabra. Si nosotros no obedecemos a Dios, mire cómo nos puede ir. ¿Recuerdan ustedes a Jonás? El Señor le dio una orden de que hiciera algo, no lo hizo y estuvo 3 días en el vientre de un gran pez, dice la palabra de Dios. Cuando nosotros no somos obedientes a la palabra del Señor, vienen los ayayáis, y luego si volvemos a clamar a Dios. ¿Qué tal si nosotros nos ahorramos el ayayay y decimos, si Dios me mandó, aunque no me parezca, aunque a los demás no les parezca, si Dios me mandó, lo haré? ¿Cuántos dicen amén? Iglesia preciosa de Dios, y terminamos con el versículo 29 que dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ¿qué? Ahogados. Y concluimos que la fe no es humana, por lo tanto no todos la poseen y solo salen victoriosos los que tienen una fe práctica que avanza y le cree a Dios. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa muy distinta es creerle a Dios. Por la fe se abrió el mar, por la fe avanzaron, por la fe marcharon. Dios les dijo, ¿por qué se detienen? Yo les digo a ustedes, marchen. ¿Qué le dijo a Moisés? Marcha, pero tengo el mar adelante, te estoy diciendo, marcha. Y el mar se abrió y caminaron y pasaron en seco, iglesia preciosa de Dios, por fe. Pero los egipcios intentaron hacerlo, ¿y qué sucedió? Se cerró el mar y se ahogaron todos ellos ahí. Cuando nosotros tenemos fe, no es solamente creer en que Dios existe, porque hasta el borracho o el ateo cuando está en el terremoto, o el ateo cuando está en el avión que está en turbulencia, ahí sí se acuerda que si hay un Dios, por favor escúchame. Pero otra cosa muy distinta es creerle a Dios. Sí, Señor, yo creo en ti, yo oro. Sí, Señor, yo creo, claro, Dios existe. Mire la montaña, mire las nubes, mire el sol, míreme a mí. Soy producto de un Dios perfecto. Bueno, listo, pues entonces camine hacia el frente. ¡Ay! No, Señor, pero es que mire, camine hacia el frente. ¿No cree en mí? Sí, es que yo creo en usted. Pero entonces no me cree a mí. Recuerde, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Moisés le creyó a Dios. No solamente creyó en Dios, él le creyó a Dios. Él creyó lo que Dios decía. Él creyó lo que Dios tenía guardado para él, lo que él le otorgaba. Iglesia, hay una palabra en Jeremías que no quiero dejarla por ahí volando. 20:11 dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Será avergonzado en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada, porque Jehová va conmigo como poderoso gigante. ¿Cuántos creen que Dios va con ustedes como poderoso gigante? Y voy a leerles el pasaje con el que vamos a comenzar el próximo domingo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con gozo indescriptible y glorioso, que están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Con esto comenzaremos la otra charla de la fe. Y vamos a hablar de la fe ya, de la salvación, de la fe en Jesucristo. Que nosotros creemos en Cristo, aunque no lo hemos visto. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a Cristo?
Alguien me dirá, en el cuadro que tenía, no, ese no es. ¿Cuántos de nosotros nos hemos saludado? Sí. Mucho gusto, Jesús, mucho gusto, Arley. Nosotros no lo hemos visto, pero sí creemos en Él, aun cuando no lo vemos nosotros. Pónganse de pie, por favor, y vamos a orar. As the eyes begin to open and the blindness meets the light, if you have so sick